Hola, amigos de la literatura. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablar de lo que es un texto expositivo. Bien, un texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar de una serie de hechos o conceptos específicos. Es decir, el propósito fundamental es transmitir información, es decir, aportar conocimiento claro y directo sobre un tema. Para que lo entendamos, un texto expositivo busca aclarar y detallar la información relacionada con los datos que se aportan. Hay dos grandes tipos de textos expositivos. El primero sería el texto expositivo de carácter divulgativo. Este está destinado al público en general. No es necesario un conocimiento previo del tema que se toca para entender lo que se nos explica. Y segundo tipo sería el texto expositivo de carácter especializado. Aquí sí que este tipo de textos están destinados a los especialistas en algún tema que ya poseen un conocimiento previo sobre dicho tema, con lo cual el texto expositivo puede ir un paso más allá, pues ya hay un conocimiento previo. Pasemos ahora a la estructura de un texto expositivo. Primero nos encontramos con la introducción. Aquí se nos explica qué tema se abordará, qué enfoque se usará y cuáles son los puntos de mayor interés. La segunda parte sería el desarrollo. Aquí nos encontramos con la exposición detallada y clara de toda la información disponible sobre el tema que estamos tratando. Y para finalizar, la conclusión. Aquí nos encontramos con la síntesis de la información que se nos ha presentado. Pasemos ahora a las características de los textos expositivos. La primera es que la redacción debe ser objetiva. No tiene cabida emociones ni opiniones, sino solo hechos comprobables. Segunda característica es que los textos expositivos deben estar escritos en tercera persona. La tercera característica es que hay que usar en los textos expositivos un lenguaje claro y preciso. Cuarto, los textos expositivos usan recursos lingüísticos como pueden ser los conectores, comparaciones, enumeraciones, etcétera, etcétera. Como decía antes, otra característica principal y primordial de un texto expositivo es que no puede contener emociones o opiniones del autor, sino, como decía antes, hechos comprobables. Y para finalizar, puede mezclar otros tipos de textos, como podrían ser el texto narrativo, el texto explicativo, para dar mayor empaque a lo que se está intentando exponer. Así pues, amigos, hemos visto qué es un texto expositivo y qué características tiene. Espero que os haya interesado el tema y, como siempre, emplazaros a nuestra página web unprofesor.com, donde encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros muchos temas que os podrían interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias. En resumen, ustedes van a hacer un texto expositivo divulgativo. Porque ustedes son los especialistas en el tema. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver si se puede o no se puede. Acá. Nos tocaría hacerlo del texto expositivo, ¿no? Lo que vamos a presentar. Listo, ya. El texto expositivo, por ejemplo, es lo que vamos a realizar ahorita. Ya, bien pues. ¿Me pueden decir si están viendo mi pantalla?
Así es, Sí, eso, mi profe. señora. Sí, Sí, profesora. Está cargando de nuevo, qué loco. Ya, qué loco, empezó a cargar de nuevo. Creo que tengo virus con el celular. A ver. Ya, entonces vamos a hacer un texto expositivo, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes, como especialistas en el tema, investiguen algo, o el tema que elijan, investiguen que les gusta, que les gustaría saber. Entonces, lo que yo va a tomarse en cuenta para este texto, este informe, es la creación de párrafos que tengan coherencia, y lo más importante, que en la investigación me digan algo nuevo, no algo que ya se sabe, algo que ustedes no, tienen que descubrir algo. Entonces, algo que no conocían, algo que recién se están enterando y que es a partir de su investigación. A eso se le llama curiosidad científica, ¿ya? Y como vamos a ser especialistas, el tema de ser especialistas significa que nosotros conocemos temas específicos de nuestra carrera. El texto argumentativo y el texto expositivo son textos académicos, los cuales se te va a enseñar en redacción 1 el texto expositivo y en redacción 2 en el texto argumentativo. El texto argumentativo ya tiene más experiencia, como ya has elaborado un texto expositivo, ya puedes un poquito razonar, filosofar sobre un tema de tu carrera, ¿no? Por ejemplo, a los chicos de redacción 2 les estoy encargando una tesis, y que a base de esa tesis elaboren un ensayo. Entonces, a mí la próxima semana, también estoy en asesorías con ellos me tienen que presentar su tesis y me tienen que hablar sobre la tesis que han encontrado, que es parecida a el tema que ellos han elegido. Parecida. Algunas veces podemos encontrar, bueno, con el texto expositivo, sí podemos encontrar tiene una relación bien directa a nuestros temas de tesis, ¿ya? Bueno, tesis con el tema de un informe. Sí ha habido casos, pero también ha habido casos en que se quiere averiguar algo, pero no se encuentra ninguna tesis. ¿Por qué? Porque todavía no lo han abordado o todavía no ha habido un trabajo escrito sobre ese tema. Pues siempre les digo a los chicos, si no encuentras una tesis que se asimile a la tuya, trata de que tenga una relación, ¿no? Una pizca, una diferencia, algo que tenga relación con tu tema de trabajo, ¿no? Eso quiere decir que lo que estás investigando es un área que todavía no hay mucha investigación. Tu carrera está haciendo revolución, ¿no? Con este tema de la informática, el tema del proceso de la comunicación, cómo vamos avanzando, cómo vamos trabajando. Nosotros, bueno, en tu carrera más que es más ¿no? más experimental, tu carrera va evolucionando, ¿no? Entonces tienes que adecuarte a las nuevas tecnologías, a las nuevas investigaciones. Entonces es un constante movimiento, ¿ya? Por eso ese es el tema de tu carrera. Al final de la sesión, él o la estudiante produce un párrafo de texto expositivo de un tema de su interés, considerando los elementos y las características principales. Entonces, eso es lo que se quiere hacer, ¿no? Que tú trabajes un tema de tu interés, que tenga relación con tu carrera. ¿Cuáles son las características principales de un texto expositivo? ¿Alguien puede decirme? Sí, por favor, hablen porque estoy con la pantalla en grande. Por favor, ¿quién levantó la mano? No lo puedo ver. Quiñones, profesora. Ya, Quiñones, dime. Que sea objetivo, ¿no? Que no tenga opiniones ni emociones por parte del autor. Muy bien. Cuando hubo esto del COVID, Que haga
Ujú. Cuando hubo esto del COVID, hubieron tantos textos expositivos explicando sobre qué se trataba el COVID, cómo se podía manejar, cómo se podía, Que, ¿no? Las recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Este texto expositivo era de los especialistas, de las enfermeras, de los doctores. Claro que hubo textos expositivos de personas que no tenían ni ninguna relación, ninguna idea de qué era el COVID. También hubieron textos expositivos, hay falsa información, falacias, ¿no? Falacias. Que eso también vamos a trabajar cuando hablemos un poco de la argumentación. ¿Ya? ¿Sabes en qué se diferencian de un ¿Sabes en qué se diferencia de otro tipo de texto? Bueno, lo que acaba de decir tu compañero, ¿no? Informativo, que no tiene nada, ¿no? Ninguna opinión personal. Bien. ¿Qué semejanza encuentras entre la construcción de una pared y la redacción de un párrafo? ¿Quién me puede contestar? Sí, Chuquichaico. Escucha, dime. Eh, sí, en la analogía en la que tienen que iniciar desde la base y tienen que ir de poco a poco. Es como lo que te enseñó en la clase pasada, ¿no? Estuvimos hablando de la coma y la coma, ¿qué sería? El pegamento, el cemento entre palabra y palabra, ¿no? Oración o frase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la coherencia, podríamos decir que si es una pared que no se cae fácilmente, es porque es coherente, ¿no? De allí viene la coherencia. Entonces tenemos una relación analógica con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante saber sobre este tema para redactar, ¿no? Manejar todo. Nosotros, vuelvo a decir, tenemos la creencia, y eso te expliqué en la primera clase, tenemos la creencia de que como hablamos podemos redactar, pero en verdad no, a veces nos cuesta redactar porque pensamos que es igual que el hablar. Y por eso ahí, ahora que vamos a tener asesorías, vas a ver que acá te voy a colocar, es muy coloquial. Cambia el párrafo, es coloquial. Cambia el párrafo, es coloquial. Porque esa es una de los temas que vamos a ver ahora. ¿Quién levantó la mano, por favor? No lo veo. ¿Quién levantó la mano o escribió? Tienes un comentario mío. Sí, dime. Ah, no, solo que sí, me pasaba, o sea, lo que usted decía de hablar y lo que tú hablas, piensas que es lo mismo que redactar. Yo no sé dónde está, pero no sé si está acá en el sílabus o en el sílabus de redacción 2 la metáfora. Nosotros utilizamos al momento de hablar, conversar, somos muy metafóricos. No, gracias también a la literatura, ¿no? Pero ya en San Marcos, y eso también es estudio, miren por si acaso, es estudio de San Marcos, y en San Marcos han empezado a hacer el tema, ¿no? Hablar sobre la metáfora de la vida cotidiana, ¿no? Doctores que han enseñado en la pre San Marcos, que ahorita están en humanidades, estaban hablando sobre el tema, ¿no? De que la forma de que nosotros estamos hablando es de metafóricamente, ¿no? Y cuando lo redactamos se nos escapa la metáfora. Y la metáfora, y es bonito, ¿no? Ella es mi profesora, ¿no? Ella decía, ¿no? Las metáforas de la vida cotidiana son metáforas que utilizamos una cierta cultura, ¿no? Hay cosas que metáforas que nosotros decimos que nosotros nada más nosotros entendemos. Si esa metáfora llega, por ejemplo, a otro país o a otro lugar, ellos no pueden entenderlo. Entonces, ¿cómo puedes hacer como ella decía, ¿no? ¿Cómo puedes hacer una redacción científica o académica si vas a utilizar metáforas? Tenemos que evitar en una redacción académica utilizar metáforas, ¿no? Y estaba en su investigación y estaba haciendo toda la lista de las metáforas ¿no? peruanas, ¿no? Metáforas peruanas. E incluía tal, en su tesis doctoral. No sé si ya habrá salido o no habrá salido, pero estaba haciendo, ¿no? Metáforas, toda una lista de metáforas en las cuales era común en nosotros conversar. Y eso salió de San Marcos, por si acaso, ¿no? Es así, nuestra profesora en San Marcos, ¿no? Ella estaba haciendo ese trabajo doctoral. Bien, vamos a comenzar. Es muy bonito, ¿no? En lingüística, no, yo sí, no me meto en eso. Pero es bien bonito el trabajo que estaba haciendo. No sé cuándo, pero ya habían trabajos, ya habían, justo como había dicho su compañero, ya habían antecedentes de San Marcos
que también hablaban de metáforas, o sea que la profesora venía ya de lo que ya habían hecho antiguamente, pero no lo habían hecho tan fuerte, ¿no? Bien, el párrafo, por ejemplo, ¿no? El meollo de este informe, como te dije, ¿no? Se te va a tomar en cuenta los párrafos. Por eso va a haber bastante asesoría, porque quiero ver qué párrafos has construido. Cómo se reparten el tema, los subtemas, ya depende de ustedes cómo lo van a realizar. También había un grupo que 2 se encargaban de cada subtema, ¿no? El primer subtema se encargaban 2, el segundo subtema se encargaban 2, en el tercer subtema se encargaban 2, ¿no? Entonces así iban avanzando, ¿no? 2 personas se encargaban, uno redactaba y el otro le corregía, ¿no? Uno redactaba y el otro corregía, ¿no? Así también pueden ustedes organizarse, ya depende de ustedes cómo lo hagan. Bien, pero bueno, en esta parte de aquí, por ejemplo, por eso estaba que lo ampliaba, nos vamos a dar cuenta que tú tienes que entregar un trabajo académico con una sangría. Según el APA 7, no sé si lo has leído, te he puesto el javeriano, según el APA 7, cada párrafo tiene que comenzar con una sangría. La primera línea, ¿ya? No la segunda. No sé en qué trabajo encontré que la primera línea estaba normal y todas las demás estaban como sangría. No, la primera línea, según APA 7, tiene que ser con sangría, ¿ya? Todo trabajo académico tiene que ser así, ¿ya? Muy bien, continuamos. El párrafo es la unidad del texto escrito en la cual se desarrolla determinada idea que presenta una información de manera organizada y coherente. Esta idea se expresa mediante oraciones interrelacionadas que constituyen un bloque informativo, delimitado formalmente por un punto y aparte. Bien. ¿Cuáles son las características de un texto académico? El orden. El texto académico debe tener orden, jerarquía, pertinencia y léxico formal. ¿Te acuerdas cuando te dije pertinencia? Entonces, no podemos utilizar metáforas en un texto académico. Y ahí está la pertinencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces, y eso sí nos pasa a nosotros que somos de San Marcos, nosotros publicamos un trabajo y nos leen en otros países, entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos utilizar metáforas, ¿no? Tenemos que ser bien pertinentes, tenemos que ser bien académicos. Léxico formal y léxico, ¿no? Un léxico formal y jerarquías, ¿no? Desarrollo, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. El texto expositivo, no sé quién puede leerlo por aquí. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Sí, por favor, gracias. Sí, profesora, el texto expositivo es un conjunto de ideas organizadas entre sí alrededor de un tema. Tiene carácter informativo y tiene la intención de ampliar los conocimientos acerca de una temática. Muy bien. El texto expositivo tiene una función de presentar y explicar datos de manera objetiva sobre un tema específico con el fin de informar sobre él. Este tipo de texto se suele emplear descripciones, datos estadísticos, ejemplos. El texto expositivo no se opina, no se objeta, no se genera controversias, ni se plantean dudas, con excepción de los comentarios finales que aparecen en el formato párrafo de cierre, ¿no? En las conclusiones, ¿no? Tiene como función principal transmitir información, aportar conocimiento sobre un suceso o un tema. Los datos están acompañados por explicaciones, descripciones, analogías y ejemplos. Según Carneiro, 2007, la redacción del texto se caracteriza por su simplicidad y una división analítica de la realidad expuesta. Definición, origen, características, descripción, calificaciones, causas, consecuencias, importancia, entre otros. Características de un texto expositivo. Existe la intención de informar y exponer aspectos, datos característicos, modos de función, etc. de un tema. Tiende a ser objetivo, función de referencial, informar, y en ese sentido se encuentran ausentes aspectos emotivos de cualquier carácter índole.
Busca informar al destinatario sobre un hecho o un tema o aspectos, ¿no?, de uno, ¿no? Bien, y ahora vamos acá. Lo que hemos trabajado el día de hoy es el título, lo que hemos visto, ¿no?, en estas semanas. Hemos visto un título, el cual tiene que ser llamativo. Y el día de hoy, el siguiente PPT, es la introducción. ¿Ya? Tenemos un párrafo de desarrollo y tenemos un cierre para hacer un texto expositivo. Cuando hacemos individual, cuando es individual es así, ¿ya? Chiquitito. Pero vamos a hacer un informe, así que nuestro informe tiene que ser elaborado con un poquito más de párrafos. ¿Ya? Bien. Acerca del título, por eso yo les digo, ¿no? No tiene que ser muy general, tiene que ser un poco específico. Y vuelvo a decir, tiene que ser, depende de lo que han recolectado. ¿Qué información? Hay algunos alumnos que se van a parar, ¿no? No me acuerdo. Inteligencia artificial en escolares, me estaba acordando, no sé qué grupo me dijo, ¿no? Inteligencia artificial en las escuelas, por ejemplo, porque habían recopilado más información sobre ese tema, ¿no? El título sugiere el tema sobre los cual se trata el texto, ¿no? Debe ser algo que puede cumplir el rol de información o ser persuasivo, ¿no? Tiene que ser de una frase nominal, no tiene que tener verbo, y su redacción debe ser clara y debe estar formulada en frase, ¿no? Ese es el título. Algo sugerente, algo que tú, ¿no?, que debe ser claro y tiene que estar en frase nominal. Ya, ahora vamos a ver la introducción. La introducción cumple la función de presentar el tema y precisar los puntos y aspectos que trataremos, ¿no? Un ratito para bajarlo, que lo han puesto bastante. Al PPT lo han puesto bastante. Ya acá vemos, justo en el párrafo de desarrollo, ahí es lo que nos va a ocurrir lo siguiente. Hemos hecho fichas sobre el tema. En el párrafo de desarrollo, como te estoy diciendo, hay una persona que va a estar encargada de observar las fichas y se va a dar cuenta qué ficha entra y qué ficha no. ¿Y cuándo se va a dar cuenta qué ficha entra y qué ficha no? Cuando hagamos párrafo de desarrollo. Si se va a dar cuenta que si es pertinente la cita que han sacado, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir en el párrafo de desarrollo. En el párrafo de desarrollo tiene que haber, aunque sea de cada subtema, tiene que haber aunque sea una cita. Ya, no estoy pidiendo dos, estoy diciendo mínimo una. Ahora lo que no han es, lo que sí he visto es que están haciendo un subtema y han puesto la cita y cita de la misma persona. Cuando tú lo buscabas, era todo el párrafo, todo de la primera cara de la profesora, ¿no? Le habían puesto por párrafos. Primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo. ¿Qué habían hecho? Lo habían citado. Ahora vuelvo a decir, ¿es fácil? No, pues no es eso, no es coherente, ¿no? Estar citando a una persona 3 veces y que prácticamente sin cita parecía que era la misma hoja, ¿no? Entonces vuelvo a decir, no vayamos a la viveza, por eso te estoy pidiendo comentarios de tus citas, para que tú puedas decirme de qué trata tu cita, ¿ya? En los párrafos de desarrollo se explica el tema, considerando que cada uno de ellos desarrolla una idea principal, complementada por varias ideas secundarias y auxiliares. Y de ahí nos tocaría la siguiente clase lo que es el párrafo de cierre. El cierre ocupa el párrafo final y los últimos párrafos, si el texto es amplio y consiste en general en la síntesis de la información del enunciado que se comunica. Y acá tenemos estructura del párrafo de desarrollo del texto expositivo. ¿Quién lo puede leer, por favor?
Yo quiero leer mi. Gracias. Es, eh, estructura del párrafo de desarrollo. Texto expositivo. La ética empresarial es trascendental por dos razones. Primero, fomenta el crecimiento del talento humano y profesional. En la actualidad, las diferentes organizaciones se enfocan en mejorar su clima laboral. Por ello, se concentran en desarrollar y perfeccionar las habilidades de sus empleados. En este sentido, suelen ofrecer charlas motivacionales y talleres de capacitación basados en principios éticos morales, para que desempeñen sus funciones en un ambiente laboral favorable y puedan proyectar el objetivo de la compañía de forma adecuada. Segundo, el trabajo guiado por lineamientos justos y productivos también resulta ser importante, dado que contribuye con el éxito de las empresas. Al respecto, los clientes se ven atraídos cuando encuentran planes de trabajos bien elaborados y provechosos, sobre todo si favorecen el progreso de las familias, las comunidades o las poblaciones. De esta manera, la fidelidad de los compradores garantizan la buena imagen institucional. Los consumidores demandan y las fábricas prevén sus productos y movilizan, en consecuencia, la circulación y el consumo de los bienes e incluso de los servicios. Por ejemplo, este es un párrafo. ¿Te has dado cuenta? No tiene, ¿no? Y tiene justo lo que les he enseñado, ¿no? El párrafo enumerativo. Primero, segundo, ¿no? De esta manera. Pregunta, ¿quién levantó la mano? Sí, me hizo el mismo que leía. O sea, literalmente un párrafo es punto aparte, hasta ahí es un párrafo, ¿verdad? Sí. Si no hay punto aparte, no es un párrafo. Ah, ok, pensé que había otra manera de identificar el párrafo. Ok, se me Eh, hizo bien. ya, no te preocupes. Sí, hay párrafos largos y hay párrafos cortos. Lo que yo sí te voy a pedir que cada párrafo tenga bueno, no se pediría, 3 oraciones, ¿ya? 3 oraciones máximo, mínimo, ¿ya? Porque a veces me hacen una oración y lo dejan solito. Y yo digo, pero ¿por qué han dejado una oración si no puedes decir una oración que es un párrafo, ¿no? 3 oraciones, oraciones, ¿ah? Estoy diciendo, 3 oraciones es el mínimo de párrafos, ¿ya? 3 oraciones es el mínimo de párrafos. Porque sí, cuando hemos comenzado a hacer informes, yo sí los he encontrado, a ustedes, San Marcos, que hacen una oración y lo dejan solito en un párrafo. Y yo decía, pero ¿qué se te ha escapado la idea? No, es que no sé dónde ponerlo, me dicen. No es que no sepas dónde ponerlo, sino que tienes que ver qué coherencia hay para poner esa oración. Entonces, cada párrafo, su mínimo son 3 oraciones, ¿ya? Quedamos así, ¿ya? Un texto expositivo se caracteriza por desarrollar un tema en forma clara y objetiva. Su principal función es informar, ¿no? Y esto es. No, este es un párrafo, entender, descartar. Y ese es un texto expositivo. Ya. En el texto expositivo vamos a tener ¿cómo se dice? Textos descriptivos, sí. Vamos a tener textos, ¿cómo era el otro? Instructivos, sí. Entonces, date cuenta que vamos a utilizar todo lo que es eh, todo lo que es información, ¿no? Para informar. Vuelvo a decir, ustedes son los especialistas y para esto tienen que estar preparados para hacer un texto expositivo, ¿ya? Para informar a la comunidad cómo funciona el texto, cómo funciona, qué es lo que han encontrado, qué es lo que se ha avanzado en su carrera. Entonces ustedes tienen que informarlo a través de un texto expositivo. Y eso se le llama, ¿cómo se dice? Texto expositivo de divulgación. Ustedes están divulgando algo que los demás no conocen, ¿no? Entonces eso tienen que aprender a hacer en este ciclo. A ver, vamos ahora a lo que es me olvidé, no le puse. Ya me van a matar. Ahorita lo pongo, ya me faltó poner lo que vamos a ver ahorita. Ahorita lo subo, ¿ya? Nos toca ver lo que es
el párrafo de introducción. El párrafo de introducción, en redacción, hay estrategias para hacer un párrafo de introducción para poder desarrollarlas. Hay dos estrategias que son muy comunes académicamente, pero hay otras estrategias que también se utilizan, pero a veces ni por no saber estrategias de redacción, ni cuenta nos damos. Bien, para comenzar, no sé quién puede leer el A y quién puede leer el texto B. No los veo, por favor, si me podrían decir. Sí, profesora, el alumno Castillo. A. ¿Y el texto B, quién me puede leer, por favor? Yo, profesora Quiñones. Quiñones. Gracias, muchas gracias. Comienza el texto A. Está bien, profesora. Muchas personas consideran que para bajar de peso se debe dejar de comer. Sobre esto, los nutricionistas manifiestan que no es así. Ellos sostienen que se debe tener un plan nutricional. ¿Qué consiste este programa? A continuación, se aplicará sobre la dieta saludable y la forma correcta de cómo combinar los alimentos. B. Pero a continuación... Ya, profesora, ahí leo. A ver, bajar de peso es bien complicado. Hace tiempo que vengo intentándolo. Sin embargo, no obtengo resultados. Los nutricionistas dicen que no debo dejar de comer, sino que debo saber combinar bien los alimentos. Pero, ¿cómo sé qué alimentos debo consumir? A continuación les explicaré sobre este tema. Muy bien, como te has dado cuenta, las dos son dos formas de poder hacer un párrafo de introducción. El párrafo de introducción tiene las siguientes características, ¿no? Bueno, cuando es un trabajo pequeño, se hace en el primer párrafo, ¿no? Pero bueno, a eso se le llama párrafo de introducción, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar 3 o 4 párrafos. Algunas veces utilizamos 5 párrafos para hacer la introducción. No sé, depende de cómo queremos hacer nuestra introducción, ¿no? Cumple dos propósitos, ¿no? Funciones para hacer un párrafo de introducción, ¿no? Es captar la atención del lector. Entonces, en un trabajo académico yo tengo que dar la presentación de mi trabajo y tengo que captar a través de la introducción que me lean, ¿no? O sea, qué interesante voy a mostrar aquí en este trabajo académico para que tú lo leas, ¿no? Entonces, eso es un párrafo de introducción, ¿no? Entonces es para captar la atención del lector mediante estrategias y técnicas, ¿no? Presentar el tema y los subtemas que se desarrollan en el cuerpo del texto. Las características de un párrafo de introducción es que es llamativo, capta la atención del lector, inicia el texto, introduce el tema que se desarrolla. 2, contextualiza y enuncia el tema que se trata en el texto. Y 3, anticipa y resume lo que desarrollará en los demás párrafos. Ya, esa es una estrategia. Como estrategia es como una sugerencia. No es que sí o sí tienes que hacerlo así, sino para que veas cómo es un texto académico, una introducción académica y qué partes se toman en cuenta para la introducción académica. ¿Ya? Ahí casi tienes las 3 partes, ¿no? El primer párrafo siempre es el llamativo. El segundo párrafo es el que contextualiza. Y el tercer párrafo se llama anticipa y resume. ¿Ya? Y dentro de esos 3 párrafos, ¿pueden haber otros? Sí. Por ejemplo, he encontrado el primero, que es el llamativo, y después del llamativo han hablado sobre los objetivos del trabajo. Entonces han hecho 4 párrafos: el llamativo, el objetivo, el contextualiza y el anticipa y resume. En otro trabajo académico yo he encontrado lo siguiente: el llamativo, cuando contextualizan, abajo de contextualizar han remarcado las tesis en las cuales el informe se han basado. En 2 tesis, tal. ¿Ya? Anticipa y resume. Entonces, esto de acá es el esquema básico. Ahora, si tú quieres introducir un párrafo de objetivos, un párrafo de antecedentes, acá lo puedes introducir arriba o abajo. Pero
Recuerden que tiene que ser coherentemente, la jerarquía tiene que ser coherente. Y acá han hecho 5 párrafos al final, ¿no? 5 párrafos. Me pusieron objetivos, los trabajos en el cual se contextualizan, que eran 2, hicieron 2 párrafos, uno del primer párrafo de... Son ejemplos que a mí me han pasado, que yo he visto cómo han construido y cómo han hecho. Pero ¿en qué se han basado? Se han basado en la estructura de hacer un párrafo llamativo, un párrafo que contextualiza y un párrafo que anticipa y resume. No sé si hasta aquí me estoy dejando entender, ¿no? Han hecho esa estructura, pero le han agregado los objetivos, le han agregado la tesis, de ahí también le agregaron, me acuerdo que le han agregado al final cómo se elaboró el trabajo, pero eso fue una universidad, ¿no? Que, bueno, los chicos quisieron poner así, cómo se elaboró el trabajo, ¿no? Que contando una anécdota, y eso justo es una de las estrategias que les voy a enseñar. Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Esta es la estructura básica, siempre tiene que entender esto. ¿Alguna pregunta del párrafo de introducción? Bien, continuamos, San Marcos. Entonces, después de esto, ¿no? Vas a ver la siguiente, ¿no? Es la misma estructura que te acabo de presentar, ¿no? La contextualización, ¿qué rol cumple, no? Cumple el rol de llamar la atención y despertar el interés del lector. Se puede redactar como afirmación, anécdota, interrogante, cita analógica, dato estadístico o panorama general. En este dato estadístico hay que tener bastante cuidado porque ahí sí cometen errores en la parte de su texto. Ponen ustedes el 30% de personas y el 40% hace lo siguiente y siguen su párrafo. Y yo pregunto, ya, me pones un porcentaje, 30, 40. ¿Qué caso estadístico estás haciendo tú para decirme eso? Y ahí nos vamos a ir un poquito a la investigación y ahí sí nos vamos a ir un poquito a los proyectos, porque eso sí les van a pedir a ustedes hacer encuestas. Y cuando hacen encuestas, hacen cuadro estadístico. Y cuando hacen cuadro estadístico, terminan en porcentajes. Entonces, todo ese proceso le estamos llamando proyecto. ¿Ya? Y proyecto lo haces tú, pero más adelante con otro profesor que es de facultad. ¿Estamos? A ese proyecto tú no lo estás realizando en este informe. Por eso yo te estoy pidiendo que si vas a utilizar un cuadro estadístico, vuelvas a cita a la persona que ha hecho esas estadísticas, ¿ya? Su trabajo es muy cuantitativo, ustedes son muy cuantitativos, o sea, trabajan mucho con el tema de estadísticas, ¿no? Bueno, seguimos. Declaración del tema. Presenta de modo claro y preciso el asunto del texto. Y anticipación enumera los subtemas que abordan en el texto, ¿no? Puede usar conectores a continuación, seguidamente, en el siguiente párrafo, etcétera, por ejemplo, ¿no? Eso es acá. Entonces vamos aquí. ¿Quién puede leer el ejemplo que estamos acá colocando? Ya, profesora. Gracias. Chucuchaico. La contaminación es el resultado de la producción de desechos y sustancias tóxicas por parte del hombre. Cuando estas sustancias son expendidas en dosis considerables, el medio ambiente ve superada su capacidad de regeneración y mantenimiento. La atmósfera, el agua y el suelo pasan entonces a estar contaminados. De esta manera, se presentan efectos nocivos en la salud de las personas. En las siguientes líneas se desarrollarán las consecuencias en la salud a corto y largo plazo. Muy bien. Por ejemplo, este es un párrafo de introducción, ¿no? Cortito, ¿no? Bien, ahora vamos a ver recursos, ¿no? Vamos a ver recursos para iniciar una introducción. En la parte académica, cuando ustedes han visto un texto o han leído un texto de su carrera, se han dado cuenta que han utilizado que para hacer un párrafo de introducción el panorama general y la definición, ¿no?
Estos dos son los recursos más usados en la parte académica y la mayoría de trabajos lo vas a encontrar aquí, ¿no? Panorama general o definición. Pero hay otras estrategias en las cuales hay una anécdota y hay un interrogante. Mira, acerca y despierta el interés del lector con la anécdota a través de un hecho histórico o acontecimiento que se relacione con el tema. Interrogante, despierte el interés a través de preguntas interesantes, directas y objetivas. Panorama general, que es el que más obvio, el que siempre utilizamos a cada rato, brinda el contexto o una visión panorámica del tema que se abordará. Definición, el párrafo inicia brindando una definición clara y precisa del tema a desarrollar. Y ahora les voy a pedir ayuda porque vamos a ver los ejemplos de cada uno, ¿no? Vamos a ver primero una interrogante, ¿no? Introducción con interrogante. Y acá nos vamos a dar cuenta que tiene la estructura, ¿no? Contextualización, declaración del tema y la anticipación, la estructura formal. ¿Quién puede leer el párrafo de introducción con interrogante? Yo lo leo, profesora. Ascensios. Gracias. Ascensios, gracias. ¿A qué se debe el incremento del sobrepeso u obesidad entre la población de 30 y 59 años? ¿Qué consecuencia presenta este problema en la salud? ¿Cómo se puede contrarrestar esta enfermedad? El asunto que se suscita es ya conocido por todos, la problemática del sobrepeso u obesidad en el Perú. A continuación se explicarán las causas, las consecuencias y las posibles soluciones. Muy bien. Ese es un ejemplo de introducción con interrogante. Ustedes eligen cuál van a hacer, por si acaso. No estoy acá poniendo. En las particulares sí les ponen cómo tienen que comenzar. Les indican que tienen que hacer un párrafo general, un párrafo tal. O sea, un poquito más, ¿cómo se dice? Más masticable, no, más dirigido. Hasta para hacer un párrafo de introducción los dirigen muy fuerte, ¿no? Pero en cambio yo a ustedes no les voy a dirigir, ustedes van a elegir, van a escoger cómo quieren hacerlo, ¿ya? Cuando se dirige como que yo los veo a los particulares que como que se quedan sin falta de creatividad. Pero bueno, yo tengo que continuar con seguir las reglas, ¿no? De la universidad particular. Pero siempre cuando hacemos introducción yo los veo que se cortan las alas. Ellos mismos como que no quieren ser creativos al momento de hacer una introducción, pero la misma universidad como que los pone así, tiene que comenzar con un párrafo de panorama general, tiene que comenzar con anticipación, con eso, con el otro, y ellos sí. Por eso yo en redacción, y por la experiencia que yo tengo en redacción, yo siempre les voy a dejar ser creativos, porque de verdad es difícil escribir sin creatividad. Se vuelve fofa la redacción. Introducción con panorama general. ¿Quién puede leerlo, por favor? Yo, profesora. Gracias, muchas gracias. Introducción con panorama general. En las últimas 2 décadas, la tecnología de las comunicaciones se ha desarrollado de manera vertiginosa, logrando que estemos más informados y, a la vez, podamos socializar con personas de diferentes países y culturas. En este afán de interacción nace el Facebook, red social que ha conseguido formar parte de nuestras vidas con sus errores y aciertos. En el presente informe se abordarán sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, ese es un panorama general, ¿no? Ahora vamos a ver una introducción con definición. Y acá tenemos una introducción con definición. ¿Quién puede, por favor, leerlo? Yo, profesora. Gracias por el apoyo. Ordóñez. Ya. Introducción con definición. La identidad nacional se define como el conjunto de rasgos propios de una nación. Para lograrlo, se acude a las danzas, etc. Aunque en mayor o menor medida estos elementos han contribuido con el propósito, ninguno ha logrado el efecto tan rápido, ninguno ha logrado costumbres, no el efecto tan rápido y contundente como el de la gastronomía. Es así que surge el interés en conocer los principales representantes de la gastronomía peruana. En las siguientes líneas se describirá la labor de Gastón Acurio, Marisa Guiulfo, Teresa Ocampo y Virgilio Martínez. Por ejemplo, ese es un párrafo de introducción con definición.
Ahora vamos acá, introducción con anécdota. Introducción con anécdota. A ver, comenzamos. ¿Quién es? ¿Quién puede leerlo? ¿Yo puedo leerlo? Sí, gracias por el apoyo. Trichek. Es difícil de imaginar que el origen de las actuales redes sociales en Internet se remonta a un joven, Randy Conrads, quien, deseoso de mantenerse en contacto con sus antiguos compañeros de colegio, creó en el año 1995 un sitio llamado classmates.com. Algunos años después, su idea fue evolucionando de manera que se empezaron a crear otras páginas web que permitían nuevas opciones a los usuarios como crear perfiles, tener listas de contactos y enviar mensajes. Así, paulatinamente se revolucionó el mundo de la comunicación interpersonal y se crearon páginas web más masivas como Facebook. A continuación, explicaremos cuáles son los beneficios del uso de las redes sociales en el marketing personal y en el marketing estratégico empresarial. Bien, y acá tenemos una introducción. Entonces, yo lo que quería que hoy día ustedes sepan que las estrategias de redacción para hacer una introducción. Sí vamos a ver estrategias para una conclusión, pero las conclusiones son un poquito más ya argumentativas, ya, algo a decir. Entonces sí vamos a hacer eso, no se preocupen, pero el párrafo de introducción me parece muy importante para que ustedes sepan, ¿no? Es una forma de estrategia. Y esto les va a servir para trabajar cualquier párrafo académico, ¿ya? Esto les va a servir. Entonces, si pueden, ahorita lo voy a subir, me olvidaba subirlo. Si pueden bajarlo y tenerlo a la mano, sí, ya, lo bajan y lo tienen a la mano, ya. ¿Cuál es la introducción que cumple con toda la estructura? Vamos a usar la A, B y C. No sé quién puede leer la A, quién puede leer la B y quién puede leer la C. Un momentito, por favor. La A, ¿quién puede leer? No los veo, por favor. Yo, profesor. Ya, ¿y la B? Yo, profesora. Gracias. ¿Y la C? Yo, profesora. Ya, gracias. Muchas gracias por el apoyo. Comencemos, por favor. Ok. Durante el primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo en Lima ascendió a 8,1%. De acuerdo al INEI, se trata del porcentaje de desempleo más alto en esta ciudad sudamericana desde el trimestre de febrero-marzo-abril de 2012. Asimismo, se indica que en 2019 el tiempo promedio que demora un desempleado en conseguir trabajo es de 2,4 semanas, el cual supera a las 2,2 semanas reportadas en el 2018. ¿La B? ¿A qué se debe el desempleo en el país? ¿Qué factores influyen en este problema? ¿Cuáles son sus consecuencias? Ante estos cuestionamientos es importante conocer las razones por las que una persona puede perder su empleo y pasar a formar parte de las estadísticas de desempleo en el Perú. A continuación, se explicarán las causas y efectos del desempleo en el país. ¿La C? El desempleo es una situación involuntaria de desocupación en el mercado laboral por la cual atraviesa una persona, dejando de percibir su salario debido a diversas causas que explicaremos más adelante. Ya, ahora, con los tres que han leído, ¿con cuál introducción me quedo? A, B o C. B. B. Uh-huh. B. B. Está con la estructura que les acabo de decir, ¿no? Bien, acá tienen un poquito más de ejemplos para que ustedes puedan ver, ejercicios. Y aquí terminaría mi PPT. No es PPT, es un Word. Un Word en PDF. Que lo trabajamos para una universidad particular. Se lo tuvimos que mandar para que ellos lo hagan PPT. Bien, entonces yo me quedé con el borrador. Y acá está el borrador. Ahí está. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Voy a apagar el video.